Me mandas al aire, gracias. Y le damos la bienvenida a todos los hermanos que están al otro lado de la pantalla. Teníamos aquí un tiempo especial en este momento, así que por eso quizás al otro lado de la pantalla estuvimos en ausentes, pero aquí hemos estado en actividad hace unos minutos. Voy a invitarles a que abran sus Biblias conmigo en el primer libro de Samuel. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Y ha sido curioso cómo nos hemos acercado, y le digo cómo nos hemos acercado, porque uno algunas veces tiene un planteamiento, como por ejemplo nuestro hermano Sam, misionero, que está aquí con nosotros. Sam acaba de venir a Costa Rica hace poco tiempo y va a estar aquí durante un periodo de 6 meses con un propósito en particular. No está con nosotros el día de hoy, pero ha estado asistiendo a nuestras actividades. Estos muchachos vienen a Costa Rica a aprender el idioma en el Instituto de la Lengua Española, donde estudiaron los padres de Jenny, ¿verdad? Probablemente. Entonces, vienen con ese propósito porque aprender el español es un instrumento que van a usar, una herramienta que les va a ser útil para realizar su labor como misioneros en América Latina, probablemente, o en cualquier lugar de habla hispana. Ese es el propósito con el que nosotros venimos, o con el que estos jóvenes vienen a estudiar. Pero por encima de esos propósitos, siempre Dios tiene otros propósitos y Dios muestra otras cosas. Bueno, lo que quiero decirles es que cuando nos acercamos al texto bíblico para abordar el tema de la espiritualidad, empezamos en el libro de Génesis. Empezamos como para rescatar algunas pinceladas, algunos rasgos nada más de lo que Génesis nos habla acerca de la espiritualidad, porque dijimos Génesis es un libro de espiritualidad sobre todas las cosas, más que un libro de historia, aunque tiene algo de historia. Estamos ahorita en el libro de Samuel. Hace unos días empezamos aquí en el libro de Samuel y al enfrentarme con el libro de Samuel, pues me encuentro algunas cosas también que son maravillosas. Es maravilloso poder recapitular algunas cosas y aprender algunas otras cosas, porque es curioso, uno se acerca a un texto bíblico en un momento dado de la vida y uno encuentra cierto alimento en ese momento, porque en ese momento Dios quiere bendecirlo a uno de X forma, pero después lo vuelve a leer uno y es como si el Señor refrescara la página de una manera especial, de tal manera que impacta nuestra vida poderosamente. La semana pasada hablábamos un poquito acerca de lo que es tener a Jehová como nuestro estandarte. El pueblo de Israel creyó que trayendo el arca de Jehová para ponerla delante de ellos iba a tener la victoria, pero su vida estaba lejos de Dios, apartados de Dios. Así que no iban a tener la victoria porque sus corazones estaban apartados del Señor. Y Dios, en este caso el arca, representado quizás en esa figura del arca, no funciona como un amuleto de la buena suerte, sino que Él es nuestro Dios, Él es nuestro mundo, Él es el agua de nuestra pecera si fuésemos nosotros peces, Él es todo para nosotros. Así que se trata de una relación con Dios, de vivir cerca de Dios. Ahora, al acercarnos al libro de Samuel el día de hoy, probablemente un poco más en el capítulo número 12, ¿de acuerdo? Vamos a leer un poquito más allí, pero no vamos a leer todavía, porque el día de hoy quiero introducir dentro de este tema general de la espiritualidad, quiero introducir dos conceptos. Quiero que hablemos hoy de dos conceptos muy importantes que están en la Biblia, en toda la Biblia, y aquí en primer libro de Samuel también. Y esos dos conceptos tienen que ver con la voz y tienen que ver con desechar. Tienen que ver con la voz y tienen que ver con desechar. Dos conceptos importantísimos en este libro. Y la pregunta que desde ahora quiero hacer y plantear, y durante toda la reflexión de hoy, que meditemos en ella, es: ¿cuál es la voz que alimenta tu alma? ¿Cuál es la voz que alimenta tu alma? ¿Qué es lo que estás escuchando?
¿A quién estás escuchando también? ¿Cuál es la voz que alimenta tu alma? Y lo otro, en torno al concepto de desechar, la exhortación, la invitación el día de hoy es: cuídate de desechar a Dios en tu caminar. Cuídate de desechar a Dios en tu caminar. Y vean ustedes, todos nosotros somos selectivos. El ser humano es selectivo, aunque a veces no lo haga voluntariamente y a veces inconscientemente, pero ese inconsciente obedece a una premisa de nuestro subconsciente que de alguna manera lo empuja al ser humano a algo. El ser humano escucha selectivamente, escucha lo que prefiere escuchar en un momento dado de su vida. Estoy tratando de hacer una dieta en estos últimos días. Estoy tratando de no comer por las noches. Pero para no acostarme con el estómago vacío, entonces lo que me hago en la noche es un delicioso fresco de avena. Porque me gusta la avena. La detestaba cuando era niño. Pero me gusta. Hoy en día me gusta, me encanta. Así que me hago un delicioso fresco de avena. Y esa es mi cena cuando cumplo la dieta que estoy proponiéndome hacer. Pero me encanta cuando mi esposa, cerca del filo de la hora en la que nosotros comemos por la noche, me dice: amor, ¿quieres que te haga un atol de avena? Me encanta escuchar esa voz. Porque es que el atol de avena que me hace mi esposa sabe totalmente diferente. Y me dice mi esposa: yo creo que a ti lo que te gusta es que yo te haga el atol de avena. Y yo le digo: bueno, indefectiblemente hay una gran verdad en lo que estás diciendo, pero es que de verdad sabe delicioso el atol de avena como ella lo prepara. Yo lo intento preparar el atol de avena cuando lo he intentado y no me queda igual. Así que bendita ignorancia la mía, maravillosa dicha que mi esposa me chinea en ese particular, porque así son las esposas, les gusta chinear a los varones. Nosotros los varones somos chineados por naturaleza, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Solemos serlo, ¿sí o no? ¿Ah? La mujer está enferma y está tirada en la cama, pero se levanta a hacer las cosas porque hay que hacer las cosas. En cambio el hombre está enfermo, está tirado en la cama y nada lo levanta. ¿Sí o no? Amor, ¿me podrías traer tal cosa? Es que casi un poco como si nos estuviéramos muriendo. ¿Sí o no? ¿Nos ha pasado eso, sí o no? Bueno, pero eso era tema aparte, ¿verdad? Todo esto para decir que uno es selectivo. Le gusta cuando escucha ciertas voces en la vida. El pueblo de Israel, y es algo de lo que habla el primer libro de Samuel, y es algo de lo que habla toda la Biblia, y lo encontramos incluso conectándonos con el tema de la espiritualidad en Génesis, el tema de la voz de Dios, la voz de Dios que está hablándole al pueblo ahí en el primer libro de Samuel, pero el pueblo parece desechar la voz de Dios. Incluso cuando llegamos al capítulo número 15, Saúl desecha la voz de Dios. Pero no vamos a llegar hasta allá el día de hoy, solamente nos vamos a quedar como allí en el capítulo número 12. Pero quiero que veamos algunos textos que son claves en torno a esta verdad en el libro de Samuel. Gracias, preciosa mía. Sí, te quiero, mi amor. Wow, ¿ven ustedes? Qué especialidad. Bien. Capítulo 2, versículo número 25. Los hijos de Elí estaban haciendo mal delante de Jehová. Sus vidas eran, como lo dice el texto, perversas e impías. Entonces Elí, en el capítulo 2, verso 25, Elí les reconviene: no, hijos míos, no es bueno lo que yo escucho de ustedes. Pero los hijos de Elí desechan la voz de su padre y no atienden la voz de su padre, la cual indefectiblemente estaba impregnada de la voluntad de Dios.
Y aquí encontramos ya esta idea, este concepto, esta práctica lamentable en la cual el ser humano desecha la voz de Dios. Luego en el capítulo número 4, versículo número 1, nosotros leemos que Samuel habló a todo Israel. Pero como lo vimos la semana pasada, pareciera ser que hay un paréntesis que se abre en el capítulo 4, versículo número 2, y que termina en el capítulo número 7, en los primeros versículos, porque el pueblo de Israel emprende una jornada y lo que experimenta es derrota. ¿Por qué? Porque su vida y su corazón está lejos de Dios. Entonces, aunque Samuel hablaba a todo el pueblo de Israel estaba viviendo en impiedad. No es sino hasta el capítulo número 7 cuando reaccionan después de una larga cadena de sucesos y se dan cuenta y dicen: wow, es que de verdad hemos pecado contra Jehová. Pero antes de eso, el pueblo, Samuel hablaba la palabra de Dios, y dice el texto incluso de Samuel que Jehová respaldaba lo que el profeta Samuel decía, y ni una sola de sus palabras caía por tierra. Lo que Samuel declaraba, la voluntad del Señor estaba allí presente y lo hacía. Y el pueblo aún así no reaccionó ante la voz de este profeta. Luego en el capítulo número 8, ustedes recuerdan, en el primer libro de Samuel, Israel pide rey. Israel pide rey. Y luego, en el versículo número 7, primero de Samuel 8:7, dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que ellos te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. La idea de oír la voz de Dios y de seguir la voz de Dios tiene que ver con que Dios sea realmente nuestro rey, sea realmente aquel que gobierna mi vida. Desechar la voz de Dios como si fuera un Kleenex. Ustedes saben que estamos en la época de lo desechable, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cómo eran cuando repartían? Probablemente Jenny tuvo esa experiencia aquí en Costa Rica. Cuando pasaba el lechero, ¿en qué repartían leche en aquellas épocas? ¿Se acuerdan ustedes? ¿En botellas de qué? De vidrio, que eran reutilizables. Pero hoy en día, ¿cuál es la costumbre? Y todos preferimos eso porque es más cómodo y un montón de cosas, a pesar de que causa un tremendo daño al ecosistema. Pero todos preferimos ¿qué? El plástico. ¿Por qué? Porque el plástico es desechable. Y vivimos en una cultura en que las cosas suelen ser desechables. Esta semana tuve una reunión con unos hermanos y amigos varones y les hice café a la tica. Para los que no sepan lo que es eso, café chorreado en bolsa de café. Pero hace un tiempo visité a un amigo y tenía una linda máquina de hacer café. Y el asunto es que él tiene una caja donde están los suministros para el café, unas copitas que nada más se le empotran a la máquina tira el café y luego usted agarra la copita, y bota la copita. Con todo lo que eso trae para el medio ambiente. Obviamente todo esto es más cómodo y tiene que ver con la era en la que nosotros estamos. Pero lo que quiero decirles es que vivimos una era en la que es muy fácil tomar algo y desecharlo. Es más, la cultura del celular a nosotros nos está enseñando eso. Porque es muy fácil agarrar en el celular un mensaje cualquiera que nos esté llegando y si uno dice no quiero verlo, lo elimina.
lo quita de allí. Los correos, los mensajes, todo lo que uno quiera. Aplicaciones que usted tiene en el celular. Si usted, mira, esto me está estorbando, ¡pum! La deseché, ya no me sirve. Es más, vivimos en la cultura del desechamiento de los celulares. Porque hace muchos años atrás, claro, eran unos tucos. ¿Recuerdan ustedes aquellos celulares de antes, verdad? Eran un ladrillo. Era casi como andar cargando un féretro. Eran enormes. Pero los celulares de antes los fabricaban para que duraran, ¿sí o no? Hoy en día, muy pocos de estos equipos son duraderos. ¿Por qué? Porque las compañías han adoptado la costumbre de fabricar las cosas, todo, los vehículos, todo es fabricado con un tiempo de caducidad relativamente corto. ¿Para qué? Para que usted y yo nos veamos en la obligación de ir y adquirir algo nuevo, o sea, volver a pagar por algo nuevo. Todo eso es un mecanismo comercial. Pero ¿qué es lo que quiero transmitir? La idea es que vivimos en una era en la que es muy fácil tomar y desechar. O sea, me sirve en este momento, venga para acá. No me sirve, vaya para allá. Estamos viviendo en esa era. Y algunas veces, la persona de Dios, nuestro magnífico Dios todopoderoso, puede ser en nuestras vidas tomado a la ligera de esta forma. Cuando me conviene, Señor, aquí estoy, hinchado delante de ti. Pero cuando no me conviene, bueno, Señor, muchas gracias, Dios te bendiga, me voy. Dicen que una vez un hermano, en aquella época, cuando ustedes recuerdan el programa, cómo era antes en las iglesias, ¿verdad? Y vean ustedes, nosotros estamos implementando el tiempo de la lectura bíblica. Pero hubo una época en la que parte del programa era que venía un hermano y tenía la lectura bíblica aquí al frente. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, una vez invitaron a un hermano a pasar a leer, ¿verdad? Y este hermano ese día no le avisaron antes del culto, sino que en medio del culto vamos a invitar al hermano fulano de tal a que pase al frente para que venga a leer. Y el hermano fulano de tal se le había olvidado ese día la Biblia. Entonces volvió a ver a la que tenía la par y dice, présteme la Biblia, y se va para el frente. Y la dueña de la Biblia y estaba haciéndole señas, y él siguió adelante porque tenía que ir a leer, y tenía que leer en la carta de Efesios. Y se pone el hermano a buscar la Biblia al frente. Y vuela para un lado y vuela para el otro. Y la hermana en la banca, pero por un lado, gozando la situación, gozando no, pero por otro lado, avergonzada por la situación. Y es que la Biblia de ella era una Biblia viejita y ya se le habían caído las páginas del libro de Efesios. Y el hermano buscando para leer al frente. Pero bueno, eso era un accidente. Sin embargo, algunas veces puede ser que nosotros pongamos en mute ciertas palabras de la Biblia y que no nos interese en ese momento obedecer al Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado. Pareciera ser que este rechazo del Señor que encontramos ya desde el primer libro de Samuel, es más, esto no lo encontramos allí, mi hermana y mi hermano, por eso les decía, conecta este concepto con lo que está pasando en el libro de Génesis. ¿Recuerdan ustedes qué sucede en el libro de Génesis? Dios coloca al hombre en un ambiente bueno, todo se lo pone a la mano y le dice, mira, puedes comer de todo, pero de este árbol no. Y ante la seducción de la serpiente, la mujer dice, pues yo no veo nada malo en comer de este árbol. ¿Sí o no? Desechó la instrucción divina y colocó su propia sabiduría en el centro y actuó conforme a ello. Y esto es muy peligroso. Pareciera ser como si en el libro de primero de Samuel, de hecho, en el capítulo número 8, vean ustedes, versículo número 5, y dijeron, he aquí, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos. Esto es otro tema aparte, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los elementos que influyeron para que el pueblo pidiera rey? Pero bueno, y tus hijos
no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora rey que nos juzgue como tienen todas las naciones de la tierra. Como tienen todos ellos, queremos ser igual a ellos. Y cómo interpreta, cómo declara, cómo ve esto Dios mismo: no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí y no quieren que yo sea rey sobre ellos. ¿Cuál es la voz que estamos escuchando, mi hermana y mi hermano? Pareciera ser como si esto que está pasando en el capítulo 8, versículo número 5, es como si tuviésemos un anticipo de aquello que nos dice el apóstol Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Recuerdan ustedes? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, en ese sistema, en esa colección de antivalores y de pensamientos, en esa colección de actitudes que van en contra de la voluntad de Dios, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. ¿Cuáles son las voces que están alimentando tu alma? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos tomando y qué estamos desechando? Sí, hay cosas que tenemos que desechar, pero tenemos que tener cuidado lo que tomamos y lo que desechamos. Por eso decía, ¿cuáles son las voces que estamos escuchando? Hay muchas voces a nuestro alrededor, mi hermana y mi hermano. La voz del rencor, por ejemplo, del odio, la voz del resentimiento. Mirad, dice el Señor en su palabra, que no haya en ninguno de vosotros alguna raíz de amargura. Me hizo gracia, hay algunos chistes que son malos, pero que le hacen gracia a uno. Pero me hizo gracia una vez que escuché a un humorista costarricense contar un chiste, que dicen que una vez estaban cosechando una yuca allá en alguna de las regiones de Cartago, y era tan grande, tan grande, tan grande la yuca, que cuando estaban cosechando la yuca, esa raíz que está debajo de la tierra recibió una llamada y le dijeron que dejara de cosechar porque se estaba hundiendo la basílica del centro de San José. Bueno, a mí me hizo gracia en ese entonces, ¿verdad? Probablemente a ustedes también. Pero esto es como, obviamente no existe una yuca de ese tamaño, pero mi hermana y mi hermano, cuidado, algunas raíces de amargura pueden ser de ese tamaño o más grandes. Y tenemos que cuidarnos de no escuchar la voz del rencor y del resentimiento. Y es un asunto con el cual algunas personas tal vez les es muy sencillo luchar contra esa voz, pero a otras personas de repente nos cuesta más. Y tomar la voz del rencor y del resentimiento y desechar la voz de Dios que nos dice que debemos amar y debemos perdonar. ¿Sí o no? Eso es desechar el señorío de Dios en nuestras vidas y darle lugar entonces a mi propia carne, a mi propio ego, a mi propia naturaleza, a mi naturaleza caída y sin Dios. La voz del orgullo. La voz del orgullo, mucho cuidado. Gracias a Dios que no soy como fulano de tal.
Y vean ustedes cómo espiritualizamos el asunto, Gracias a Dios que no soy como fulano de tal. Cuidado, cuidado, cuidado con nuestro orgullo. La voz de la autosuficiencia, dice Santiago en el Nuevo Testamento. Cuidado aquellos que dicen hoy iremos, mañana iremos y haremos esto y haremos lo otro, en lugar de decir si Dios quiere. Por eso es una costumbre saludable nuestra como creyentes siempre proponer y decir si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, haré esto, pasará esto. Si es la voluntad de Dios. Cuidado con la autosuficiencia. Yo puedo. Y recuerdo en esto el relato del libro de Éxodo, donde Moisés es retado a una gran misión. Y él encuentra por todo lado una serie de excusas para evadirla porque no se siente capaz de enfrentar la situación. Recuerdo a Gedeón también en el libro de los Jueces, cuando Dios lo llama a hacer una labor. Y Gedeón dice, oiga, pero yo no puedo, mi familia es pequeña, es una de las familias más pequeñas. ¿Y quién soy yo? Y a estos hombres, como a otros hombres de Dios, se les dice, ve, porque yo estaré contigo. Porque la diferencia no la hacemos nosotros en nuestras competencias. Si bien es cierto, es bueno que estemos preparados y que seamos competentes, pero recordemos siempre, como dijo el apóstol Pablo, que nuestra competencia viene de Dios. Si algo tenemos, dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, nos lo ha dado Dios. Usted es competente en alguna área profesional o no profesional de la vida. Lo es porque el Señor le ha permitido llegar ahí. Y todo lo que usted vaya a hacer de aquí en adelante, aún en su carrera profesional, todo está matizado por la guía y la dirección del Señor. Nunca desechar a Dios y ponerlo a un lado y pensar que mi profesionalismo es suficiente para desarrollar ciertas cosas. Hace unos días empezamos y gracias a Dios ya terminamos un trabajito que estábamos haciendo en la casa pastoral. Gracias a Dios estos meses de pandemia han sido interesantes porque muchos trabajos se han hecho en términos de la planta física y ustedes son en este momento los que están aquí testigos de algunos de ellos, ¿sí o no? Y el Señor ha sido fiel y ha provisto. Y hace unos días, por la gracia de Dios, se hizo un trabajo en la casa pastoral. Me encanta, les voy a decir, el hermano que vino a hacer el trabajo hizo hace unos meses otro trabajo acá, en estas instalaciones. Su costumbre es, cuando el primer día de trabajo, cuando van a empezar a hacer el trabajo, coloca a los trabajadores y eleva una oración a Dios. Ponemos en tus manos, Señor, este trabajo que vamos a hacer, para que tú nos guíes, nos bendigas, nos guardes, Preciosa costumbre. Un constructor pone en las manos de Dios, en público, con todos los que participan en la obra, pone el proyecto en el que está invirtiendo en ese momento su tiempo, su servicio. Así creo yo, tomo este ejemplo para nuestra vida. Todas las cosas de la vida, aun que seamos muy versados en lo que sea, todo hemos de ponerlo en las manos del Señor, porque no somos suficientes en nosotros mismos, mi hermana y mi hermano. El Señor es el que nos da la suficiencia. ¿Cuál es la voz que estás escuchando? La voz de la derrota, la voz del miedo, la voz de la inutilidad. ¿Y quién eres tú? Pensemos en un joven que está estudiando en la universidad, una joven que está terminando su carrera
¿Y tú crees que lo vas a lograr? ¿Y tú crees que puedes? ¿Quién eres tú? ¿No te has dado cuenta que algunas veces pululan esas voces en las mentes de los seres humanos? ¿Sí o no? Pero nosotros, cuando nos vemos en la vida, mi hermana y mi hermano, y por eso Dios siempre en el centro de nuestra vida, cuando nosotros nos vemos en la vida hemos de entender, yo no estoy enfrentando esto solo. Dios va conmigo y va delante de mí. Y Él va peleando la batalla. Como en el relato de Éxodo, Él va de día y de noche delante y detrás de nosotros para abrir camino y para protegernos. Amén, amén o no amén. Aleluya. Así que, ¿cuál es la voz que estás escuchando? Para ir acercándonos al cierre de esta reflexión, capítulo número 10, versículos número 17 al 19. Porque Samuel le reconviene al pueblo. De hecho, antes de ir allá, vean ustedes una vez más en este concepto de oír o desechar la voz de Dios, capítulo número 8, versículo número 19. ¿Por qué? Porque Samuel le reconviene al pueblo y le dice, ok, ustedes quieren rey, bueno, pero tienen que saber algo. El rey va a tomar a sus hijos y los va a mandar a la batalla, va a imponer impuestos, va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto. ¿Ustedes quieren eso? Y el pueblo, capítulo 8, verso 19, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y viene a mi mente aquella frase de hace algunas décadas atrás de un humorista en los festejos de fin de año que decía, porta mí. Alguno tal vez lo recordará. Porta mí, esto es lo que quiero y punto. Terquedad del ser humano. Capítulo número 10. Vean ustedes en los versículos 17 y 19. Después Samuel, esto sucede cuando Samuel está presentando a Saúl como ungido del Señor, como seleccionado para reinar, porque Dios dirige este proceso también. Después Samuel convocó al pueblo, capítulo 10, verso 17, delante de Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, póngale mucho cuidado a esto, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y usted diga, amén, capturo esa frase para mí. Esa nada más. Porque vea lo que yo veo aquí. Bien, para terminar la lectura. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. ¿Sabe qué? Lo que yo veo aquí es la gracia maravillosa de Dios que ha efectuado el milagro de la salvación en el pueblo de Israel. Esta es la salvación del pueblo de Israel. Es que el Señor los ha librado de la esclavitud en Egipto, los ha guardado por el camino y el Señor los ha librado de la mano de sus enemigos. Y si usted sigue leyendo allí el relato, usted se da cuenta, claro que sí, hubo momentos en que los enemigos hicieron opresión sobre Israel, pero fueron momentos en los que el pueblo se había apartado del Señor. Y el pueblo, cuando se volvía a Dios y clamaba a Dios, el Señor levantaba un libertador. Y de eso justamente habla el capítulo número 12. Entonces Samuel recuerda al pueblo la historia de sus padres que fueron salvados por Jehová de la esclavitud de Egipto. Pero aún así, en el capítulo número 12, en los primeros versículos, Samuel recapitula desde el verso número 6 en adelante, recapitula cómo
los padres de Israel, aún habiendo visto las maravillas de Dios en la salvación de la esclavitud de Egipto, aún así fueron rebeldes en no obedecer la voz de Dios. Entonces, en el capítulo número 12, que es a donde quería llegar, en el capítulo número 12 lo que nosotros encontramos es a un Samuel que está ya cerca de sus últimos años o de los últimos años de su vida. Samuel está retando al pueblo, está renovando en el pueblo su compromiso con Dios. Y es curioso porque esto lo hizo, por ejemplo, Moisés. En el libro de Deuteronomio, poco antes de partir de este mundo, Moisés recapitula la ley al pueblo y reta al pueblo para que el pueblo no se aparte de Jehová. Y recuerdan a Josué en el último capítulo de su libro. ¿Recuerdan a Josué? Escojan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y encontramos allí también una renovación de un pacto, de un compromiso. Y Samuel está haciendo lo mismo, está llamando al pueblo. Recuerden ustedes que este pueblo había dado evidencias de que era un pueblo idólatra y había vivido en ese tipo de conducta. Y ahora Samuel está retando en el capítulo número 12. Está retando al pueblo. Y vamos a leer algunos versículos. Capítulo número 12, versículo número 12 dice: y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Vean ustedes cómo Samuel, a mí me llama la atención cómo Samuel protesta al pueblo de el por qué están pasando las cosas que están pasando. Porque el pueblo había desechado al Señor como rey y querían tener un rey, una figura humana de alguien que los librara de sus enemigos. En el capítulo 12, versículo 14, entonces Samuel, y voy a leer desde el verso 13: ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová. Una vez más, oír la voz de Dios. Y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová. Y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Aquí hay un llamado de Samuel a temer a Jehová. Ellos y su rey, en el camino que tienen por delante, son retados por Samuel a oír la voz de Dios, a no ser rebeldes a la palabra del Señor. Hay una advertencia en el versículo número 5 también: mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Y solamente voy a decir que en toda desobediencia hay consecuencia. ¿Listo? ¿Sí o no? Y eso es algo que deben aprender las generaciones de hoy en día. En toda desobediencia, en todo apartarse del camino, hay consecuencias. Y finalmente hay un llamado en los últimos versículos. Versículo número 20 dice así: y Samuel respondió al pueblo: no temáis. Bueno, podemos leer desde el verso 19. Dice: entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Porque Samuel está protestando por esta situación, aunque Dios lo ha permitido, pero él está protestando porque el pueblo ha desechado la voz del Señor. Y entonces el versículo 20 dice: entonces, y Samuel respondió al pueblo: no temáis vosotros
no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Y está hablando aquí Samuel de los ídolos que no tienen poder en sí mismo. Y luego dice el verso 22, pues Jehová no, lea conmigo esa parte, ¿qué le parece? Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Precioso este versículo, me encanta. ¿Y sabe por qué? Porque este verso último que acabo de leer evidencia la misericordia del Señor. El pueblo se había apartado y había hecho mal, y aún en este momento que estaban colocando rey, estaban haciendo algo que no recibía 100% la aprobación de Dios. Pero aún así son el pueblo que Dios ha amado con gran amor. La misericordia de Dios. Viene a mi mente en este momento aquel pasaje que dice, porque yo Jehová no cambio, no habéis sido consumidos, oh hijos de Jacob. Si algún día nos hemos apartado de la voluntad del Señor, si algún día hemos pensado algo que está fuera de la voluntad del Señor, y no ha pasado nada malo en ese momento, por lo menos, déjeme decirle, es únicamente por la misericordia del Señor sobre nosotros. Solamente. Porque nos ha amado con gran amor. Así lo dice la carta a los Efesios en el capítulo número 2. En mi Biblia sí hay carta de Efesios. La carta a los Efesios capítulo número 2. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, es rico en misericordia y nos ha amado con gran amor, tanto así que siendo usted y yo en la condición de pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si eso hizo estando nosotros en esa calamidad, cuánto más hoy que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Aleluya. Pero hay un reto de Samuel a amar al Señor y a oír la voz de Dios. Quiero dejarlo con esta invitación. En momentos cruciales de la vida debemos recordar quién es nuestro Salvador. Debemos recordar que nosotros somos su pueblo, porque Él también, nuestro Dios, ha pagado un precio muy alto por nosotros y nos ha salvado. Como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, usted y yo hemos sido liberados de la esclavitud del pecado por la sangre de Cristo muriendo en la cruz. Hemos de recordar quién es nuestro Salvador. Hemos de recordar quiénes somos nosotros. Somos su pueblo que nos ha comprado con la sangre de Cristo. Y por lo tanto debemos siempre amarle y seguirle y escuchar su voz. ¿Cuáles son las voces que estamos escuchando? La palabra de Dios nos muestra la voz de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos muestra la voz de Dios. Algunas veces en la Biblia encontramos que por medio hasta de un niño, hasta de las cosas, no menosprecio la vida de un niño. Lo que quiero decir es que a veces pensamos que solo los sabios tienen algo que decir. Pero el Señor dice en su palabra que de la boca de los niños y de los que maman, de allí el Señor también desprendió sabiduría. Algunas veces, hasta en la voz, en el razonar inocente de un niño, hay una palabra del Señor para nosotros. La oración nos permite escuchar la voz de Dios y ser sensibles a la voz de Dios. La devoción a Él. ¿Cuál es la voz que estamos escuchando? Y la invitación el día de hoy es esta, una vez más. Recuerda quién es tu Dios, recuerda quién eres tú,
y ama a aquel que ha pagado por ti y que nos ha salvado por su gran misericordia. Vamos a ponernos en pie los que estamos aquí y vamos a orar. Amado Dios, esta verdad de la que hemos hablado hoy es quizás algo muy elemental, pero a la vez esencial de la vida de todo creyente. Aprender a discernir las voces que nos están hablando y aprender a escoger entre todas ellas siempre la voz de Jehová. Tener, oh Dios, la capacidad de que en esos momentos en los que nos vemos probados y tentados por el mundo y por todo lo que nos ofrece la vida, tener la capacidad de discernir cuál es tu voluntad y tomar el rumbo que tú deseas que nosotros tomemos. Esto, Señor, es un aprendizaje de toda la vida como cristianos, porque puede ser que en algunos momentos de nuestra vida hemos sido sensibles a tu voz y en otros momentos quizás no. Pero el reto que nos deja tu palabra es aprender en todo momento de nuestra vida, especialmente en los momentos cruciales y en las decisiones determinantes de nuestra vida, aprender y sensibilizarnos para percibir cuál es tu voluntad, hacia dónde nos dirige tu voz, tu palabra, la voz de tu Espíritu, tu presencia en nuestras vidas. Hoy quiero pedirte, mi Dios, que tú nos des discernimiento. A todos los que estamos aquí y a todos los que están participando, a todos los que vean, oh Dios, por las redes esta transmisión en algún momento de sus vidas, quiero pedirte que tú nos des discernimiento y sabiduría, mi Dios, para saber distinguir entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda, para saber distinguir entre el bien y el mal, para escoger, oh Dios, siempre amarte y servirte y adorarte con todo nuestro corazón. Si en este momento alguna persona escuchando estas palabras logra percatarse que en lo interno de su vida o en su proceder, en sus actitudes, en algo, está viviendo apartado de ti, alejado de ti en alguna forma, Señor, en el nombre de Jesús te pido, sensibiliza corazón, sensibiliza alma y mente para volver a ti en ese primer amor del que nos habla tu palabra también. Para arrepentirnos de todo lo malo, mi Dios, y renunciar a todo pecado y decirte, heme aquí para adorarte y para servirte en espíritu y en verdad. Llena nuestras vidas, oh Dios, con el poder de tu presencia. Llena nuestras vidas, oh Dios, del poder de tu Espíritu Santo, para que nuestro ser logre transitar por la vida resplandeciendo la gloria de Jehová a todos alrededor. Y una vez más, hágase tu voluntad en nosotros, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestros jóvenes, Señor, en nuestros niños, en los matrimonios de nuestra iglesia. Hágase tu voluntad, Señor, como se hace en el reino de los cielos, también en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Podemos saludarnos y que tengan una feliz semana, entre tanto que Cristo viene por nosotros.